Segunda parte. Módulo 5. Fauna de las áreas silvestres de la zona central mediterránea. Importancia del hábitat para la fauna. ¿Qué es el hábitat? El hábitat corresponde a los recursos y las condiciones presentes en un área que producen la ocupación, incluyendo la supervivencia y la reproducción de un organismo determinado. El hábitat es específico de cada organismo, relaciona la presencia de una especie, población o individuo, ya sea animal o planta, con las características físicas y biológicas de un área. Tomaremos como ejemplo a Liolaemus tenuis, la misma especie con la que ejemplificamos la diversidad genética expresada en sus diferencias de coloración. Bien, Liolaemus tenuis, llamada comúnmente lagartija esbelta, es muy fácil de avistar, no tan solo en áreas de matorral y bosque, sino también en la ciudad. Ella es una especie de hábitat arborícola, por tanto, habitará más comúnmente en árboles y arbustos donde encuentre su alimento, en este caso invertebrados de gran tamaño, así como también donde pueda reproducirse y pueda refugiarse de sus depredadores, en el caso de la fotografía, en una fisura entre las rocas. Estos tres atributos son relevantes en el hábitat de cualquier especie: la alimentación, reproducción y refugio, así como también el descanso, la exploración, entre otras actividades. Definiremos ahora ámbito de hogar y territorio. El ámbito de hogar, también llamado rango de hogar, corresponde al área total que un animal recorre para llevar a cabo todas sus actividades. Por otra parte, el territorio es un área más restringida donde el animal defiende los recursos presentes en ella de otros individuos de su especie o de otras especies competidoras. En este sentido, el territorio no será un área mayor al ámbito de hogar, sino a lo más podrá ser la misma superficie. Dicho esto, no todas las especies animales son territoriales, pero sí todos los animales tienen un ámbito de hogar. Tomaremos como ejemplo al puma, especie ampliamente distribuida en Chile y que habita en zonas cordilleranas, bosques nativos, estepas, matorrales y pampa, así como también en plantaciones de pino. El puma es un animal de conducta diurna y nocturna, territorial y solitario. Ocupa grandes superficies que recorre de noche, marcando su territorio con orina y agujeros. Un macho y varias hembras pueden compartir una misma área, pero estos solo se reúnen en época de apareamiento. Un estudio realizado para esta especie en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, en Chile, concluyó que los rangos de hogar en esta zona varían entre 24 y 107 kilómetros cuadrados. Amenazas y estados de conservación. Lamentablemente, muchas especies de fauna se ven amenazadas por distintas actividades asociadas a la presencia humana. Si recordamos, del módulo de beneficios ecosistémicos, la principal amenaza a la diversidad biológica es la pérdida y fragmentación del hábitat. A modo de resumen, la disminución del área de diferentes ecosistemas ha significado la pérdida directa o la degradación del hábitat de múltiples especies. La principal causa de esta disminución durante los últimos siglos ha sido el cambio en el uso del suelo para el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales, industriales y de expansión urbana. La fragmentación, por su parte, se refiere a la generación de parches de hábitat de menor tamaño que el hábitat original. Algunas consecuencias de la pérdida y fragmentación del hábitat para la fauna son: modifica luminosidad, humedad o temperatura de un hábitat. Interfiere con hábitos de alimentación, reproducción y desplazamiento de las especies. Como podemos ver en la fotografía, la construcción de una carretera puede interrumpir el ámbito de hogar de una especie como el puma. Y también favorece la llegada de especies exóticas e invasoras. Las especies exóticas corresponden a especies foráneas que han sido introducidas por el ser humano, intencional o accidentalmente, en lugares que no corresponden a su distribución natural original. Si estas especies además causan daños a la biodiversidad nativa, entonces se consideran especies exóticas invasoras. Estas también son una gran amenaza para nuestras especies de fauna nativa, dado que transmiten enfermedades infecciosas. Por ejemplo, pueden transmitir bacterias del género Leptospira que provoca la leptospirosis. Esta se transmite por orina, saliva y otros fluidos corporales de animales contaminados. Los roedores representan los principales reservorios. Otras enfermedades transmisibles por animales domésticos, ganado y especies exóticas invasoras son rabia, parvovirus, distemper canina, leucemia felina, toxoplasmosis, entre otras. Cabe destacar que el grupo taxonómico de los anfibios también está siendo afectado,
es el caso de la transmisión del hongo quítrido por parte de la rana africana. Otro problema se da por la competencia por recursos, por ejemplo alimentación, disminuyendo la disponibilidad de estos para especies de fauna silvestre. Las especies exóticas también depredan sobre especies nativas, como es el caso del bisón en el sur de Chile. En Isla Navarino se observó que su dieta estaba compuesta de pingüinos, caiquenes, entre otras. Se sabe que ataca al coipo, especie nativa, y lo desplaza de su hábitat. Las especies exóticas también alteran los hábitats de la fauna silvestre, como es el caso del castor, que produce grandes daños por inundaciones asociadas a la construcción de represas. La contaminación ambiental es un resultado directo de las actividades humanas en el territorio, pudiendo afectar los suelos, el aire o las aguas. La contaminación por sustancias químicas es probablemente la más reconocida, además de ser una de las formas que causan mayores impactos a los ecosistemas. Por ejemplo, los derrames de petróleo en el mar que provocan muerte y enfermedades en animales marinos. En la actualidad, la contaminación por residuos plásticos causa gran preocupación a nivel mundial, ya que este material tarda cerca de 600 años en descomponerse y hay evidencias de su presencia en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Es así como es común ver animales que se enredan en estos residuos produciendo obstrucción, traumatismos, asfixias y muerte. El consumo directo de residuos altera su dieta y la ingesta de alimentos contaminados puede producir bioacumulación en la trama trófica de los distintos organismos. Otras formas de contaminación son la lumínica y acústica. Por ejemplo, se han observado cambios radicales en el comportamiento de poblaciones de aves que habitan cerca de aeropuertos, ya que la intensidad del ruido producido por los aviones obliga a estos organismos a modificar sus conductas reproductivas y patrones de canto, lo que puede influir en su éxito reproductivo y generar declinaciones poblacionales. Una cuarta amenaza para la fauna nativa es la sobreexplotación, la cual constituye la forma más evidente en que los seres humanos pueden conducir a una especie a la extinción, ya sea por la desaparición de todos los organismos o bien por la reducción de las poblaciones a tamaños inviables o altamente sensibles a las perturbaciones. Una de las principales formas de explotación directa corresponde a la caza de animales silvestres para su consumo o utilización como materia prima. La pesca industrial es un buen ejemplo de esto, siendo, por sus volúmenes de extracción, una amenaza muy importante a la biodiversidad. A esto se suma el problema de la caza de animales nativos para tenencia como mascota, como es el caso del loro tricahue, que vemos a la derecha de la pantalla, o su caza para el uso de algunas de sus partes, por ejemplo su piel, como es el caso del chungungo. Cabe destacar que la ley de caza prohíbe la caza y captura de todas las especies de vertebrados e invertebrados que se encuentran informados en el artículo 4 del reglamento de la ley. En Chile existen distintas categorías de estado de conservación, según la situación en que pueden encontrarse las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres. Se considera una especie amenazada cuando está en alguna de las categorías destacadas en color naranja en la lámina. Estas son en peligro crítico, en peligro o vulnerable. Por su parte, una especie se considera extinta cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Esta clasificación la utilizaremos en la tercera parte del módulo de fauna, cuando hagamos un recorrido por algunas de las especies posibles de observar en las áreas silvestres. Te invitamos a revisar material de apoyo en la biblioteca, videos temáticos de las áreas silvestres, actividades educativas y material didáctico.